Donald Trump anuncia un ataque que cataloga de decisivo contra los hutíes en Yemen. El presidente estadounidense habla de una operación militar contra los rebeldes chiíes por su ofensiva contra el tráfico marítimo mundial en el Mar Rojo y advierte a Irán de que su apoyo a ese grupo debe cesar de inmediato. Con este y más titulares, arrancamos. El ataque lanzado por Estados Unidos contra los hutíes en la capital de Yemen, Saná, se salda con al menos 9 muertos. Conectamos con Washington para conocer las intenciones de Trump detrás de esta ofensiva aérea. Aumenta la presión de Occidente sobre el presidente ruso Vladimir Putin. Una coalición de 26 países impulsada por Reino Unido y Francia anuncia una cumbre de líderes militares la semana entrante con el objetivo de lograr garantías de seguridad para Ucrania tras un hipotético alto el fuego. Y en Siria, al menos 3 personas murieron por una explosión en la ciudad costera de Latakia, feudo del expresidente Bashar al-Assad y escenario de masacres de civiles en las últimas semanas. Ocurre en el 14º aniversario del inicio del conflicto en el país y en medio de un proceso de transición. Bienvenidos a DW Noticias. Soy Leandro Fest. Gracias por elegirnos. Estados Unidos ha lanzado una serie de ataques contra los rebeldes hutíes en Yemen. Según el Ministerio de Salud de ese país, un balance preliminar da cuenta de 9 civiles muertos y 9 heridos. Medios locales reportan al menos 5 explosiones en la capital, Saná, y afirman que el ataque habría sido dirigido contra un barrio residencial. De acuerdo con el presidente Donald Trump, la ofensiva contra la milicia hutí es una acción decisiva y contundente en represalia por sus bombardeos a buques estadounidenses y de otros países en el Mar Rojo. El mandatario también advirtió a Irán de que su apoyo al grupo chií debe cesar de inmediato. Y conectamos directamente con Washington para intentar interpretar mejor las palabras de Trump y las repercusiones de este ataque de Estados Unidos contra los hutíes en Yemen. Estamos con José Díaz Briceño desde Washington. José, ya vimos ataques respaldados por Estados Unidos contra los hutíes en ocasiones anteriores, pero por las palabras de Trump en su red social, ¿cómo se interpreta el de hoy que el propio magnate cataloga de decisivo? Así es, este es el primer ataque contra los rebeldes hutíes durante la presidencia de Donald Trump. Esto llega a casi 2 meses de que el mandatario llegara a la Casa Blanca y ocurre después de que funcionarios militares estadounidenses reportaran justamente ataques contra algunos activos estadounidenses, particularmente aviones que se sospecha pudieron haber ocurrido a través de sistemas antiaéreos por parte de los rebeldes hutíes. Y esto entonces llevó a que Trump autorizara esta operación que, de acuerdo con funcionarios militares estadounidenses, es solo el inicio de una campaña que llevará varios días. En principio hay varios grupos de destructores y un portaaviones ahí en la zona del Mar Rojo, donde justamente el gobierno del presidente Donald Trump está buscando lo que asegura será un ataque abrumador. No solo están buscando atacar, como bien dice, es un barrio residencial donde estaría dirigentes políticos de los hutíes, sino también algunas de las instalaciones donde se fabrican armas que provienen en su mayor parte con insumos iraníes y que están enterradas bajo tierra, algo que es de difícil detección, pero que los militares estadounidenses están decididos a acabar con ellas. Hablabas de Irán, José, y me pregunto si en su mensaje Trump advierte claramente a ese país por su apoyo al grupo rebelde yemení. ¿Es solo un mensaje para Irán o crees que hay más destinatarios? Como bien dices, esto es un mensaje explícito por parte del presidente Trump, asegurando que deben cesar inmediatamente su apoyo a los rebeldes hutíes. Y esto obviamente llega después de que los rebeldes hutíes también apoyaran lo que aseguran es la resistencia por parte de los palestinos al último restricción implementada por Israel en Gaza para que no entre ningún tipo de ayuda
pude hasta el momento. Y sin embargo, Irán es el principal destinatario en algo que es seguimiento a lo que Trump ya había hecho en días previos, porque apenas el día 5 de marzo el presidente Trump había enviado una carta explícita al principal dirigente de esa nación en Irán, buscando reactivar negociaciones respecto al programa nuclear iraní. Hay que decir que dentro de la administración Trump hay personas que están abogando por un ataque más fuerte contra el programa nuclear iraní en estos momentos, intentando hacerle compañía a un reclamo del propio primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, que cree que es clave en estos momentos lanzar un ataque contra Irán, luego de que en octubre justamente las fuerzas israelíes lanzaron un ataque decisivo contra distintas instalaciones, y el presidente Trump ha decidido tener un poco de más pausa, dado que él se comprometió durante su campaña presidencial a no intrometerse en guerras externas. Así que el ataque de hoy es como un punto medio entre las presiones de varios grupos. José Díaz Briceño, como siempre, desde Washington, complementando toda la información que nos llega desde Estados Unidos. Muchas gracias, José. Y líderes militares de la llamada coalición de voluntarios formada por 26 países de la Unión Europea y de la OTAN se reunirán la próxima semana para apuntalar los planes de seguridad de Ucrania en el caso de llegar a un acuerdo de alto al fuego en Ucrania mediado por Estados Unidos. El anuncio se produce tras la cumbre virtual celebrada este sábado por el grupo convocada por el primer ministro británico Keir Starmer. El objetivo, aumentar la presión sobre el presidente ruso Vladimir Putin para que acepte un acuerdo de paz. Kursk es una región muy disputada sobre el terreno y en la escena mundial. Este video publicado por el Ministerio de Defensa ruso muestra la ciudad de Sudza devastada por la guerra que los rusos afirman haber arrebatado a Ucrania en una ofensiva el jueves. Volodymyr Zelensky acusó a Rusia de intentar conseguir una posición más fuerte antes de un posible alto el fuego y dice que Putin miente sobre el peligro que corren las tropas. La parte ucraniana tiene presencia en la región de Kursk y el cerco de los militares ucranianos es una mentira de Putin. No hay ningún cerco de los militares ucranianos en la región de Kursk. Zelensky fue uno de los más de 2 docenas de líderes mundiales que se unieron a la cumbre virtual organizada por el primer ministro del Reino Unido para reafirmar el apoyo a Ucrania. Tarde o temprano, Putin tendrá que sentarse a la mesa. Así que este es el momento de que callen las armas, de que cesen de una vez por todas los bárbaros ataques contra Ucrania y acuerden un alto el fuego ya. Hace 2 semanas, Starmer formó una coalición de voluntarios en respuesta al titubeante apoyo de Trump a Ucrania. En esta reunión, los dirigentes acordaron, llegado el momento, de pasar a una fase operativa para estudiar las garantías de seguridad y la forma de supervisar el alto el fuego. Nuestros militares se reunirán el jueves de esta semana aquí en el Reino Unido para poner en marcha planes firmes y sólidos que respalden un acuerdo de paz y garanticen la seguridad futura de Ucrania. El presidente Trump ha ofrecido a Putin el camino hacia una paz duradera. Ahora debemos hacerlo realidad. Pero hasta ahora el acuerdo de alto el fuego sigue siendo incierto, muy similar al destino de esta ciudad rusa. Y siguiendo de cerca esta reunión de la llamada coalición de voluntarios estuvo el periodista Fernán González en Londres. Fernán, ¿qué más se sabe de esta reunión y qué se espera del encuentro de los responsables militares de los 26 países este jueves allí en Londres? Efectivamente, lo que sabemos es que esta fase operativa de la que habla el primer ministro Keir Starmer significa que se harán planes concretos para el envío de esta fuerza de mantenimiento de la paz a Ucrania. Sin embargo, en este momento no está claro cómo funcionará esta fuerza de mantenimiento de la paz debido, en primer lugar, a la oposición de Rusia a la presencia de militares de la OTAN en Ucrania. Esto sin contar con el otro gran inconveniente, que es la posición de Donald Trump, quien se muestra renuente a garantizar el apoyo militar aéreo a esta fuerza de mantenimiento de la paz, tal como desean los países europeos.
Hablabas de Donald Trump y Estados Unidos, justamente con unas bases de alto al fuego de 30 días acordados entre el país norteamericano y Ucrania. ¿Qué tanta fuerza tiene esta coalición de 26 países para lograr presionar a Rusia? La presión que pudiera ejercer la coalición sobre Rusia depende en gran medida de la posición que adopten los Estados Unidos. El primer ministro británico sabe que existe el peligro de que Putin convenza a Trump sobre sus exigencias para un cese de hostilidades y necesita presentar un frente común para que Trump los tenga en cuenta. Por supuesto, tiene que hacerlo esto de una forma muy diplomática para no disgustar al presidente. En todo caso, aquí se ve con escepticismo lo que puede hacer por sí sola esta coalición para forzar a Vladimir Putin a la mesa de negociaciones. El periodista Fernán González desde Londres, muchas gracias por tu reporte. En Siria, al menos 5 personas murieron y otras 14 resultaron heridas este sábado tras una explosión causada por munición sin detonar. Ocurrió en la ciudad de Latakia, feudo del expresidente Bashar al-Assad, en donde hace una semana grupos leales al régimen de al-Assad se enfrentaron a las Fuerzas Armadas del nuevo gobierno de transición, lo que provocó una respuesta con ejecuciones de civiles de casi 1.500 personas, la mayoría de ellos pertenecientes a la minoría alauita. Este sábado se cumplen además 14 años del inicio de las protestas antigubernamentales en Siria que desencadenaron en la guerra civil. Y desde Damasco, el periodista Joan Cabasés nos amplía la información en una fecha de aniversario clave para los sirios. Centenares de sirios conmemoran hoy en Damasco el primer aniversario de la revolución contra Bashar al-Assad posterior a la caída del presidente. Por ahora, las concentraciones en la Plaza de los Omeyas, donde nos encontramos, no están siendo multitudinarias. Algunos lo han achacado al mes sagrado de Ramadán, otros a temores de que los nuevos líderes u otros actores políticos se apropien del significado del encuentro, pero sí que están siendo muy simbólicas. Esta tarde, los helicópteros del ejército sirio han dejado caer flores sobre los asistentes. Para muchos de ellos esta ha sido una imagen poderosa, puesto que las mismas fuerzas aéreas bombardeaban Siria hasta meses atrás. La convocatoria ha contado con asistentes de posiciones islamistas y otros de posiciones seculares, algo que refleja la diversidad de este país, así como los nuevos retos a los que se enfrenta Siria en esta nueva etapa de su historia. Y mientras tanto, en el norte de la Franja de Gaza, un ataque aéreo israelí dejó varios muertos, incluidos 4 periodistas que documentaban labores de rescate. Israel afirma que el objetivo eran terroristas con un dron que representaba una amenaza. Mientras tanto, el alto el fuego sigue en riesgo. Hamás exige la retirada de tropas y la reactivación de la ayuda humanitaria mientras Israel mantiene el bloqueo. Se trata del ataque más letal desde el inicio de esta frágil tregua el pasado 19 de enero. En Beit Lahiya resuena aún lo peor de la guerra de Gaza. Un ataque aéreo israelí mató a numerosas personas. Según el gobierno de Netanyahu, el objetivo eran terroristas que operaban un dron, pero no ofrecen evidencia alguna. Estábamos trabajando, entonces vimos que cayó un cohete. Algunos murieron, otros quedaron heridos y los llevamos al hospital. Según el Sindicato de Periodistas Palestinos, 4 de los muertos eran comunicadores que documentaban las labores de socorro. Israel y Hamás acordaron en enero un alto el fuego de 3 fases tras 15 meses de guerra que dejaron gran parte de Gaza reducida a escombros. La primera fase, que consistía en la entrega de rehenes de Hamás a cambio de 1.800 prisioneros palestinos, terminó a principios de marzo. Estados Unidos propuso una extensión del alto el fuego hasta abril, que fue rechazada. Según algunas fuentes, ambas partes no aprueban aspectos centrales de la propuesta, por ejemplo, el número de rehenes a liberar y la fecha de retirada de tropas de Israel. Mientras tanto, Israel sigue bloqueando las ayudas que entran a la Franja de Gaza, encareciendo así los insumos y agravando la escasez de alimentos. A principios de esta semana, el ministro de Energía de Israel cortó el suministro eléctrico en Gaza para aumentar la presión sobre Hamás. Hamás afirma que la ayuda y la energía deben restablecerse y que las tropas israelíes deben retirarse si se quiere mantener la tregua.
En Roma, una multitud se congregó este sábado en la Piazza del Popolo para reivindicar el orgullo de ser europeo bajo lemas como Make Europe Beautiful Again. La iniciativa impulsada por la sociedad civil convocó a más de 50.000 personas en una de las plazas más emblemáticas de la capital italiana. Con banderas de la Unión Europea en mano, los asistentes defendieron la democracia y la libertad encabezadas por un fuerte mensaje de paz. Paz que les deseamos naturalmente a todos ustedes que nos siguieron hasta aquí, pero ya saben que pueden seguir ampliando toda esta información que vieron en el noticiero gracias a un equipo de compañeros que trabajan las 24 horas para ustedes. En nombre de ese equipo me despido hasta la próxima edición de DW Noticias.